Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Esta es la segunda parte del programa dedicado al Día de la Abogada y el Abogado, que se conmemoró el día 12 de julio. Es por ello que en entrevista contaremos con la participación de Antonio Palacios, Ruth Fierro, Luisa Villa y María Luisa Salazar, quienes son abogados y abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Quédese para conocer más de su labor. Comenzamos. Damos inicio con las entrevistas de esta segunda parte del programa especial dedicado al día 12 de julio, Día de la Abogada y el Abogado. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcela, por la invitación. No, al Encantado contrario. de estar aquí. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, pues les platico, Antonio Palacios es abogado del área jurídica de personas desaparecidas, personas desplazadas y personas defensoras del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, el CEDEM. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Antonio, para comenzar esta entrevista sería, ¿por qué estudiaste Derecho? Muy bien, Marcela. Fíjate que es una pregunta que es un poco, no complicada, pero la verdad es que a veces no contesto la verdad cuando me preguntan eso, pero a ti te voy a contestar la verdad. Muy bien. Viene de mi crianza. Sabes que yo crecí en una zona a lo mejor o en un ambiente complicado, se podría decir. Entonces, desde yo muy, muy chico, pude ser víctima en algunos casos, la verdad es que no mucho, pero pude ser testigo de primera mano de muchas carencias y muchas violaciones de derechos humanos. Entonces, como que desde chiquito te quedas como que con se te va generando esa espinita y como que ese chip de que pues las cosas no están bien, de que hay que hacer algo. Entonces, como yo siempre lo veía, era hay de dos opciones: o te vuelves parte del problema o buscas ser parte de la solución. Entonces, obviamente que yo, pues a mi edad, porque te estoy hablando que pues puede ser mi adolescencia joven, lo que quieras, pues no te das cuenta de todo esto. Sí te fijas de que hay cosas que dices tú, esto no está bien, pero ya hasta como que fui creciendo y ya fui conociendo mis opciones de estudio, me di cuenta que esta era una opción que me podría mejor a mí ayudar, o que pudiera yo dedicarme a cambiar eso que me tocó ver de primera mano desde que yo estaba muy chico. Okay. Entonces fue como que la razón que a mí me motivó ya cuando tuve los famosos cursos de orientación en el bachilleres y todo eso, que ya que te van dando esas ideas, dices tú, pues por aquí puedo hacer lo que yo, y a lo mejor buscar un cambio en lo que me ha tocado vivir. Ok. Y bueno, ya cuando estabas en la carrera, ¿cuál era tu materia favorita? Mi materia favorita fue amparo. Okay. Porque el amparo es como que ya el nivel, o sea, si ya estás, es las últimas materias que tú ves. De hecho, creo que es la última materia de la currícula de tronco, se podría decir, porque es la materia más complicada. Entonces yo a mí amparo, al entenderlo, al estar en clase y estarlo como que comprendiendo, fue como que las primeras veces que ya te sientes abogado, porque dices tú, ok, ya estoy entendiendo algo muy complicado. Entonces fue una materia que me gustaba por ese reto y porque también te daba esa satisfacción de decir, ya, o sea, si estoy viendo amparo es porque ya me voy a graduar. Uh-huh. Y aparte que siempre se me ha hecho muy interesante el amparo, y aparte por lo que me hace sentir de que si ya estoy entendiendo esto es porque ya estoy comprendiendo todo lo que estoy viendo en toda la carrera. Entonces por eso me gustaba mucho esta materia. Como que ya estabas ligando todo el conocimiento. Sí, porque en esa materia, como es el procedimiento que se lleva a cabo para poder hacer valer las violaciones a la Constitución. Entonces tiene que ver con todas las materias. O sea, no es como Okay. que, nomás es puro derecho civil o es puro derecho penal. No tiene que ver con todas las materias. Entonces como que sí ligas todo lo que viste en la carrera y ahí te das cuenta de, ¿entendí en la carrera o de verdad no entendí nada y necesito ponerme a estudiar otra vez? Entonces por eso me gustaba mucho esa materia. Muy bien. ¿Y hay algún profesor o profesora que recuerdes que digas, híjole, este profesor o esta maestra eran muy buenos y me marcaron o me dejaron algo muy importante? Sí, hay un maestro, su nombre es Roberto Yarromero, fue hace no mucho director de la facultad,
Y en la clase, además de que la clase era muy interesante y nos daba, era muy bueno impartiendo su materia, fue uno de los pocos maestros que se tomó el tiempo de, de ir más allá de su materia, de darnos consejos, de darnos tips para nuestra vida profesional. Tengo muy presente, por ejemplo, hubo una ocasión en la que nos dedicó toda la clase a decirnos cómo teníamos que comportarnos en una entrevista de trabajo ya en el área legal. Entonces, cuestiones así de que también nos recomendaba mucho de que fuéramos a lo mejor más activos, que fuéramos, que nos quitáramos la vergüenza, que nuestra carrera era de muchas relaciones, entonces que si éramos un poco cohibidos, fuéramos cambiando eso de nosotros. Entonces, ese tipo de cosas te quedas con ellas porque te dan más allá de lo que te puede dar la materia. Entonces, ese tipo de cosas te quedan muy marcadas y por eso yo considero que fue uno de los maestros que yo más disfruté y a los que yo más le estoy agradecido en la carrera porque me enseñó más de lo que tenía él como obligación de enseñarme. Claro. Y eso se agradece siempre. Sí, que son temas fuera de Sí, claro, o sea, de sus planeaciones, ¿no? que Pero cuando que sales y te gradúas dices tú, ¿por qué no me enseñaron esto? Al menos en esta ocasión yo ya sabía al menos cómo comportarme en una entrevista de trabajo, ¿sabes? Como gracias a lo que él, una hora de su tiempo y una hora de su clase, mejor dijo, se las voy a dedicar a esto. sí, muy valioso. Y, bueno, si no hubieras elegido la carrera en Derecho, ¿qué carrera hubieras elegido? Estuve entre dos. Ajá. Una, psicología, también por lo que te platicaba de la crianza, también fue algo que me llamaba mucho la atención el entender por qué la gente se comportaba de cierta manera o por qué se daban ciertos fenómenos de comportamientos grupales y todo eso, me llamaba mucho la atención eso. Entonces, ¿fue psicología o fue contabilidad? Porque yo vengo de familia de puros contadores. Entonces, pues también era como que, si mis tíos son contadores, por algo ha de ser. Pero me bastó un día que yo viera un estado de resultados que estaba trabajando en la tía para decir, no, yo esto no quiero hacer el resto de mi vida. Sí. Entonces, entré ahí y pues me decidí por derecho. Un poco lo que tomó mi decisión de inclinarme un poquito para derecho fue porque en ese entonces aquí en Chihuahua no había una escuela de psicología. Me hubiera tenido que ir a estudiar fuera y pues en las posibilidades económicas de mi familia no estaba esa opción. Entonces, pues mejor, pues opté por derecho. Fíjate qué curioso que ha sido un denominador común que en esta respuesta en específico de si no hubieran elegido Derecho, hubieran elegido Psicología. Es que van bien ligadas y todavía, y yo es algo que no descarto, o sea, yo a lo mejor si en un futuro me tengo que aventar una carrera de psicología, lo haría porque te ayuda mucho, o sea, porque a veces ves tú los expedientes o ves tú las cosas y pues entiendes todo lo jurídico y todo, pero a la hora de que tú ves, sí te preguntas, pero ¿por qué hizo eso? O sea, y creo yo que al entender ya a fondo el comportamiento de la persona, también le va a ayudar a uno mucho en tomar mejores decisiones para encaminar los procesos legales. Entonces, sí, como que sí va muy relacionada una cosa con la otra. Yo me encanta a veces que se trabaja porque los juicios son cuestiones multidisciplinarias, no nomás es el abogado, sino se echa de mano en muchos peritos en este caso. Cuando se trata de psicologías me encanta estar ahí, porque te retroalimentan mucho y aprendes muchísimas cosas de ellos. Y, bueno, ¿cuál es la rama del derecho que más te llama la atención? La rama del derecho que más me llama la atención siempre ha sido el derecho penal y los derechos humanos, siempre. Por lo que te digo, por todo lo que me tocó en algún momento ver de pequeño y porque creo que los derechos humanos se me hace bien importante porque pues es en realidad simplemente lo que uno tiene como derecho desde que uno ve la luz. Entonces, son cuestiones que se tienen y que se están violentando de una manera increíble desde hace muchos años y que se tiene que trabajar mucho. Es una materia que se tiene que trabajar mucho y que yo en muchas ocasiones he visto que está como olvidada o como que es relegada a segundo plano. Entonces, yo considero que hay que darse ese impulso para que se lleve a cabo esta tarea de impulsar, ahora sí que los derechos humanos, valga la redundancia. Y pues el derecho penal porque va ligado completamente, porque cualquier violación de derechos humanos pues lleva a que sea juzgada por parte del derecho penal. Y es una materia muy interesante. Tengo que confesar que cuando estaba en la escuela no me gustaba. No me gustaba porque escuchas muchas cosas de que es peligrosa, de que te van a matar, de que cosas así.
Pero ya cuando lo ves en la práctica, sabes que pues no, que ese tipo de cuestiones que sí pasan, pero son cuestiones muy aisladas. Entonces ya ves eso, dices tú, no, pues le entro y sí. Y como que la vida me lo encaminó, porque en alguna ocasión yo quise como que cambiarme de rumbo y decir, no, me voy a ir a otra rama, pero por más que lo intenté, volví a encaminarme otra vez al derecho humano, del derecho humano y al derecho penal sin querer. Entonces pues dije yo, pues si la vida me llama para este lado, pues le damos por este lado. Antonio, ¿y cómo llegaste al CEDEM y qué significa para ti trabajar en el centro? Ok, yo al CEDEM llegué porque yo ya lo venía siguiendo desde hace tiempo, desde prácticamente, yo creo que desde que me gradué. Porque yo siempre quise trabajar en alguna institución o en algún lado donde se vieran derechos humanos. Entonces, recuerdo haber visto a Noemí eh, en una cápsula que se grabó también, y como somos de la misma generación, le mandé un mensaje. Dije, oye Noemí, estoy viendo que trabajas aquí, si en algún momento hay una oportunidad de trabajo, me gustaría que pues, me lo hagas saber. Y gracias a Dios sí lo hizo. Ella tuvo el detalle de cuando hubo una vacante, pues me avisó. Y yo luego pues mandé mi currículum, pues ahí estamos. Y significa mucho para mí porque es el lugar en el que yo siempre quise estar. O sea, es el lugar en el que yo siempre habría querido estar cuando iba a entrar, dije yo. Y una vez que estoy adentro me doy cuenta que superó mis expectativas de lo que yo esperaba y que en verdad es el lugar en el que yo siento que encajo. Porque me ha tocado estar en otros despachos en los que a lo mejor pues hacía mi trabajo y era bien recibido mi trabajo, pero como que había cosas en las que yo no terminaba de encajar o que yo no terminaba de compartir de cómo se hacían las cosas. Y hasta el día de hoy no hay algo en el CEM que yo diga, yo no comparto esto. Cada cosa que sale en el CEM, me encanta lo que se hace en el CEM, me encanta la forma en que se trata a las víctimas, me encanta el trato que hay entre los que trabajamos ahí. Entonces siempre digo, es el lugar en el que yo tengo que estar, y si ahí tengo que estar toda mi vida, créeme, no tendría ningún problema de seguir ahí. Pues qué bonito, sí es una familia el CEDEM. Sí, claro. Y Antonio, eh, ¿cómo fue llegar justo a esta área en la que pues son casos, bueno, el CEDEM tiene casos sumamente difíciles, complicados, dolorosos, y pues en el área en el que tú estás, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa parte, vivir conocer estos casos, acompañar a estas familias? Ok. Hace poquito tuvimos un foro y concordaba con lo que decían los ponentes, porque sí te cambia la vida. Sí te cambia la vida porque por más que uno siempre tiene que tener esa mentalidad de no agarrar los problemas de la gente como propios, porque no te llevaría a tener a lo mejor un trabajo diligente. Pero sí no hay manera de no tener la sensibilidad de que te lleguen al corazón las historias de cada una de las personas o cada una de las cosas, pero esa sensibilidad y ese dolor, si uno lo transforma en motivación, hace que uno se levante todas las mañanas con esa misión de trabajar. Sí ha sido más complicado, también es de las cosas que superó mis expectativas a la hora de atender a la gente. Sí ha habido momentos en los que yo sí me he quedado sin palabras. No esperé que fueran tan fuertes las historias, que fueran tan fuertes los asuntos. Pero te digo, si uno lo ve más como una motivación, más que como un peso que carga uno como su representante, si uno lo ve con una motivación de ese llanto, de esas veces que te dicen, licenciado, ayúdeme, si uno lo ve como esa motivación, uno se encuentra ese motivo de levantarte a las 6:30, 7 de la mañana para ir a trabajar. Entonces es la manera en que yo lo he visto. Es difícil, pero yo lo trato de convertir en algo positivo para poder hacer lo que hacemos y porque esa gente nos necesita. Así es. Y bueno, pues para ir un poco cerrando esta entrevista, Antonio, ¿cómo tú celebras este día, el 12 de julio? Y si lo celebras, ¿cómo lo celebras? Pues en realidad no es como que yo tenga una celebración especial en este día. Me gusta que exista un día en el que se nos reconozca la labor, pero no es algo que vaya yo así como que recibo las felicitaciones por parte de familias y amigos y todo, pero no es algo que yo diga, me voy a ir a comer o voy a ir así, no. Para mí es un día Es un día normal. más. Bueno, y va a caer el lunes, así que va a ser un día De que celebres trabajo, y que trabajando. pues qué mejor, que Así haciendo es. lo que nos exige el día. Ahora sí que lo que nos exige la profesión más bien. Antonio, ¿algo más que te gustaría agregar? No sería todo, nomás agradecerte la oportunidad.
Al contrario, a ti muchísimas gracias. Nos da mucho gusto que hayas venido a Nuestras Voces y bueno, pues tienen las puertas abiertas cuando quieras volver. Perfecto, yo encantado. Y esta es la primera entrevista de esta segunda parte que estamos conmemorando el 12 de julio, Día de la Abogada y el Abogado. Quédese para la siguiente entrevista. Ya regresamos. Volvemos con una entrevista más para el programa de Nuestras Voces y ya nos acompaña en el estudio Luisa Villa, quien es abogada del área jurídica de personas desaparecidas, personas desplazadas y personas defensoras del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Bienvenida, Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Y ustedes, gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, pues estamos conmemorando el 12 de julio, que es el Día de la Abogada. Y queremos preguntarte primero que nada, ¿cómo fue que decidiste estudiar Derecho? Pues fíjate que con estas preguntas me remito a una época muy bonita cuando estaba en colegio de bachilleres, cuando estaba muy joven, porque creo que soy de las abogadas más decanas del CEDEM. Estamos hablando de cuando tenía 17 años. Y fíjate que te encuentras en una encrucijada. Yo recuerdo que iba mucho con mi área de orientación vocacional, porque sí sabía lo que quería estudiar, sí sabía que quería estudiar Derecho, pero también tenía otra inquietud. Y esa inquietud se las quiero compartir. Es una inquietud que siempre abracé y que siempre quise, y que es la de estudiar medicina. Okay. Mi segunda opción era medicina y la primera era Derecho. No me arrepiento de la elección que hice, pero sí recuerdo con mucha nostalgia que tenía el deseo de ser estudiante de medicina. Sin embargo, en el último semestre de colegio de bachilleres había una capacitación. Era una capacitación optativa con la doctora Legarda, la recuerdo muy bien, Adela Legarda, una mujer inteligentísima y sumamente capaz. Y había que tomar esa capacitación con ella para encaminarte hacia medicina. Y recuerdo que se llenó, o sea, ya no había cupo para mí. Entonces, como que esa fue la razón que me hizo dudar, que yo pensara, a pesar de que es un bachillerato único el que te emiten con certificado, pues yo no llevaba esa capacitación, que era la de ciencias médicas para escolares, le llamaban. Entonces decía yo, bueno, yo no llevo la preparación, no llevo un poco la introducción que han llevado los compañeros con la doctora Legarda. Recuerdo de un compañero muy brillante, Jiménez, el Arnoldo Jiménez. Tengo entendido que se convirtió en un brillante trasplantólogo de aquí de la entidad. Entonces, pues todos esos recuerdos son muy, muy bonitos, y a veces me he quedado pensando qué hubiera sucedido si hubiera optado por estudiar medicina. Quién sabe, ¿verdad? La vida nos hubiera llevado por otros derroteros, pero no me arrepiento. Eran mis dos opciones y la primera de ellas fue Derecho, y eso fue lo que estudié. Muy bien, pues qué suave anécdota nos compartes, Luisa. Y sí, pues todavía puedes estudiar medicina, pero bueno, es una carrera muy larga, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo que hay ahorita con la pandemia, con motivos de la pandemia, nos dimos cuenta de lo gran y la gran valía que tienen los compañeros y compañeras médicos, enfermeras, todos, ¿verdad? Los dedicados a las ciencias médicas y área de la salud. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, precisamente por estar en el frente combatiendo la pandemia, perdieron la vida. Entonces, ahorita que esa carrera que estaba saturada, yo recuerdo que siempre se habló, no, es que está saturado medicina. Pues ahorita nos dimos cuenta que no solamente ya no está saturado, sino que los necesitamos, ¿verdad? Claro. Necesitamos muchas manos, muchos médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros. Todos los que están en el frente de batalla combatiendo esta pandemia, pues son muy necesarios. Y yo creo que son carreras que van a tener un repunte con esta nueva visión y con este nuevo paradigma, que es hacer frente a virus como el que nos aqueja. Así es, Luisa. Y bueno, pues están en la defensa también ahora en este momento los médicos y médicas, así como los abogados y las abogadas. Platícanos, ¿cómo fue tu experiencia universitaria? ¿Cómo fue cursar la carrera de Derecho? Fíjate que eso también me trae grandes recuerdos. Les quiero comentar que celebramos en el 2019, nuestra generación celebró 25 años de haber egresado. Soy generación 89-94, muy orgullosamente.
Y recuerdo que estudiar derecho fue toda una aventura en todos los sentidos, algo desconocido para mí. Ahora que lo recuerdo, pues hay recuerdos que tengo de mucha nostalgia y también de mucha tristeza, porque siempre, siempre se caracterizó la facultad por una profunda misoginia. El derecho sí es una ciencia hecha por hombres, para hombres, en el contexto de los hombres. Y así lo viví yo, pero en esa época pues no me daba cuenta, porque obviamente que no tenemos ni el conocimiento ni el aprendizaje que te dan los años. Eso es algo que no se aprende más que viviéndolo. Y como todo es un proceso. Yo creía que eso era lo normal y así lo asimilaba, pero me tocó una época en donde adentro de los salones se fumaba y los que fumaban eran los compañeros maestros. Y pues nosotros nos teníamos que aguantar, nos gustara o no nos gustara. Y pues ya en ese tenor los compañeritos también prendían sus cigarritos adentro de los salones y de los pasillos. Era algo normal. Y había mucho rechazo hacia las quienes éramos estudiantes o pretendíamos ser estudiantes de derecho. Mucho maltrato verbal, abuso verbal, maltrato emocional. ¿Por qué no? Sin embargo, yo he oído que hay de estas dos vertientes. Hay quienes dicen que es así como se forjan hombres y mujeres fuertes y que es así como tú vas a salir adelante, ¿verdad? Y sacar este temple, esta fuerza para hacer frente a la adversidad y a los conflictos. Puede ser, yo considero que puede ser parcialmente cierto, les concedo parcialmente la razón, no en su totalidad. Yo creo que también hay niveles y hay límites. Ahora sé que tú puedes poner límites en cuanto a algo no te guste o consideres que es invasivo para tu intimidad, tu privacidad, tu bienestar, pero eso, te repito, lo sé ahora. Con Claro. 17 años, cuando entré a la Facultad de Derecho, no sabía absolutamente nada de eso y pues tienes un reglamento muy estricto, te tienes que plegar a la normatividad, a las normas, obviamente a la obediencia que se debe a los maestros y a los directivos, pero sí recuerdo que la gran mayoría eran maestros. Recuerdo haber tenido una o dos maestras, la verdad. Era una facultad de hombres para hombres con compañeros en su mayoría varones. Y particularmente en el cuarto o quinto año, recuerdo que ahí sí éramos ya mayoría de estudiantas mujeres. Ok. Entonces ahí estaba ya un poco niveladita la balanza, pero ya estábamos por concluir la carrera. Ya cuando estudié en la Nacional, que estudié el posgrado en la Nacional, recuerdo tener un maestro, Eduardo Ramos, creo que se apellidaba. No me acuerdo de su apellido, pero él nos daba la materia que correspondía cuando estaba el Telecán, cuando acababa de firmarse en México el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y él, recuerdo que a mí me dijo fijo, mirándome a los ojos, que no sabía cómo habíamos llegado ahí. Nos dijo tú y tú a una compañera. Y a mí dijo, no sé cómo le hicieron para llegar aquí, pero aquí a ustedes dos les va a costar el doble de trabajo que a sus compañeros. Porque estábamos en un salón de posgrado en donde éramos 8 chícharos y 2 éramos mujeres, mi compañera y yo. Y así nos dijo. Y yo recuerdo que que sentí un rubor que me invadía, me dio mucha vergüenza, sentí pena, pero me dio mucha vergüenza que nos dijera eso delante de los demás compañeros. Y recuerdo que me quedé en estado de shock, me quedé fría y no le contesté nada, porque no sabía, no tenía yo ni las herramientas, ni el conocimiento, ni el saber qué decir, ¿no? Ante alguien que te aborda de una manera tan abrupta, tan choqueante, Y autoritaria, ¿no? Y tan denigrante. Exacto, y sobre todo porque hay una relación de desigualdad de poder donde él tiene la sartén por el mango porque es el maestro. Y si yo le digo algo con la mano en la cintura, me reprueba y me corren de la escuela. Y entonces no le dije nada, pero recuerdo haber sentido mucha vergüenza. Y ahora que lo pienso, yo digo, ¿por qué sentí vergüenza yo? Yo creo que al que le debería de dar vergüenza decir esas cosas en un aula y en un aula de una institución tan noble y tan importante es a él. Claro. No, nosotros no debemos de habernos sentido tan avergonzadas. También recuerdo que mi compañera y yo, estando en los patios, en los pasillos en la Nacional, nos escondíamos del maestro si lo llegábamos a ver. Nos escondíamos atrás de los carros o nos escondíamos detrás de los árboles porque no queríamos encontrarnos con él para que no nos insultara.
porque si no lo encontrábamos en los patios, lo primero que hacía era emitir algún comentario desagradable, denostándonos o regañándonos, y nos escondíamos para evitar que nos agrediera. Ay, qué triste. Así fue. Y qué difícil, porque finalmente ustedes Ujú. estaban persiguiendo algo que les apasionaba estudiar y que les costara el doble del trabajo, como él mismo lo dijo, ¿no? Y sí nos costaba el doble, porque yo recuerdo que en un examen que él nos hizo, tu servidora fue la única que se sacó 9, pero a la persona que él felicitó fue a un compañero, que era de los, pues, de los agrados de él, de su grupo, de sus seguidores, y yo nunca entendí por qué felicitaba a otros compañeros. No quería que me felicitara, pero también se me hizo como que fuera de lógica y de lugar, lo que él hacía. Entonces, ahí fue cuando me empezó a caer un poquito el 20, que finalmente lo que tenía él era una profunda misoginia. Así. Él no quería que estuviéramos ahí y le molestaba que estuviéramos ahí. Mm. Pero yo siempre he dicho que los alumnos y las alumnas aprendemos con maestros, sin maestro y a pesar del maestro. Y nosotros, a pesar de encontrarnos con maestros como él, pues logramos nuestro objetivo. Así es, qué bueno. Y bueno, por eso estás aquí ahora. Ya. Gracias. Luisa, ¿cómo fue que llegaste al CEDEM? Esa también es una historia muy bonita. Pues fíjate que a mí siempre me ha gustado mucho, me llena de inspiración la historia del CEDEM y las causas que defiende, particularmente por ser defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Y participé en un par de convocatorias. En la primera convocatoria yo tenía así la certeza de que me iban a llamar. No me llamaron, pero decidí no cejar en mi empeño, en mi intento, y a la siguiente convocatoria que hicieron me llamaron y fue como me quedé. Pero me gustaba el hecho de saber que defienden a las mujeres, que el eje rector es la defensa de mujeres que han sufrido graves violencias, como por ejemplo el haber sido privadas de su libertad o de la custodia de sus hijos. Y eso fue lo que me inspiró. Eso me inspira mucho porque no hay organizaciones abocadas exactamente a ese tipo de luchas. Hay muchas organizaciones que defienden mujeres, pero en otros contextos, en otros parámetros. Pero así tal cual una defensa activa en lo familiar o en lo penal, me atrevería a decir que son poquitas y además yo creo que la más importante. Ok. Y en específico en el área que te desenvuelves, ¿cómo fue la primera vez que estuviste representando un caso o cómo es para ti sobrellevar todos los temas que son tan difíciles de esta área? Fíjate que sí, al principio sí, pues como te comentaba, todo es un proceso. Me di cuenta de lo tremendamente avasallador que es para las víctimas el presentar una denuncia por desaparición. Son casos que yo no conocía, la verdad, y que al principio sí me parecían, pues me parecía difícil de entender el sentimiento por el que atraviesan las víctimas. Ahora sé que es un proceso, que cada uno de ellos vivencia de manera distinta, única, singular y particular, pero que todos esos casos, todos ellos se hermanan con nosotros en el sentido de que han sufrido la misma pérdida, pero cada uno de ellos lo vive distinto. Eso lo fui sabiendo poco a poco. También me causaron gran impacto porque son casos complejos, son casos muy dolorosos, pero que a medida que los fui conociendo pude comprender mejor. Así de primera instancia, cuando empiezas a conocerlos, sí te choquea un poquito, porque son graves violaciones a derechos humanos que no estaba acostumbrada a litigar, pero al conocerlos, pues obviamente vas dejando un poquito de ti en cada uno de ellos porque pues te rompe el corazón. Sí, la verdad, sí es así. Después vas entendiendo que es un proceso que tú también vas a vivenciar, acompañarlos, significa eso, vivenciarlo tú también. Sabes también que no es tuyo, pero también abrazas la pérdida junto con ellos. Es un proceso muy interesante y eso lo entendí desde el punto de vista psicosocial. ¿Por qué? Porque somos acompañantes integrales. O sea, no nada más los llevamos a las diligencias y ya y se integra la carpeta, no. Les acompañamos en todo sentido, en el sentido de sobrellevar la pérdida, de ayudarles a generar
a lo mejor un entendimiento y un procesamiento de su duelo, de que puedan acudir a terapia, de que puedan participar en las actividades que les invitamos si quieren o no quieren, porque hay quien no quiera participar, obviamente, y se respeta. Quien quiera acercarse a CEAP. Es diferente en cada caso, pero así fue. Fue un proceso complejo y que incluso yo creo que todavía pienso que no quiere decir que conozca todos los casos. Puede ser que de pronto llegue alguno que también me resulte, pues, distinto en todos sentidos. ¿Recuerdas cuál fue el primer caso que tú acompañaste y representaste? No lo recuerdo. Fíjate que estaba pensando ahorita que te estoy hablando de esto, no lo recuerdo exactamente, pero si mal no recuerdo, me atrevería que es el caso de Servín. Es el Okey. caso de una desaparición forzada que precisamente se encuentra judicializada, pero está parada por los recursos defensivos. Tiene una defensa muy activa, tienen defensa en Distrito Bravos, que es Juárez, y aquí. Entonces, está detenida la judicialización, están en prisión preventiva los perpetradores, que son policías municipales de Buenaventura. Mm. Pero es un caso que implicó, pues, desde el desplazamiento de la familia, medida de protección, protección a testigos, por el alto grado de riesgo y vulnerabilidad de las víctimas. Creo, si mal no recuerdo, que fue el primero que me tocó conocer. Okey. Y Luisa, bueno, ya como para ir, cerrando también un poco esta entrevista, ¿tú conmemoras, celebras este 12 de julio de alguna manera en especial? Fíjate que no, nunca también venía pensando en eso, nunca lo he celebrado porque me remite a mis recuerdos de la facultad donde decían Día del Abogado. Y luego yo he oído compañeras en este proceso de deconstrucción personal que entré hace 5 años ya, siempre no me gustaría conmemorarlo ni celebrarlo porque me remite mucho a una celebración misógina y Okey. patriarcal. Y luego dice Día del Abogado. Y yo digo, ¿y las abogadas qué? Yo desafortunadamente he escuchado compañeras que dicen, yo soy abogado. Oigo Ujú. compañeras que aún hoy en día dicen, yo soy abogado. Mi título dice licenciado en Derecho y no me gusta. Sé también que puedo cambiarlo por las nuevas disposiciones y normativas. No me gustaría porque ya lo quiero mucho porque ya está muy viejito, pero no soy abogado, soy abogada y nunca lo he celebrado y lo que recuerdo eran pues celebraciones así un poco como de este tipo, como de novatadas Mm. a las que no, pues no me gustaba ir porque eran así medio de bromas pesadas y fuertes. Por esa razón como que no le hago mucho caso y nunca lo conmemoro de una Okey. manera especial. No, y luego, pues, este 12 de julio es lunes, entonces sería ¿Sabes cómo lo conmemoro? Trabajando, así le trabajando. hacemos nosotros. Ya Sí. sabes, en el CEDEM tenemos una agenda de trabajo más que intensa y yo creo que la mejor manera es conmemorarlo entregándonos, abrazando nuestras causas y entregándonos al trabajo. Claro. Bueno, y tienes mucha razón, habría que hacer una modificación ahí, que sea día de la abogada también, o que sea otro día, o que se le incluya día del abogado y la abogada. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Luisa, por habernos acompañado en esta entrevista de Nuestras Voces. Gracias a ti, Marcela, por la No invitación. sé si quieras agregar algo más. Sí, claro, que me gustaría darles las gracias y sobre todo a quienes están pensando en estudiar derecho, pues que lo hagan porque es una profesión muy bonita, que lo vivencien con pasión, porque los necesitamos. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que siguen el programa Nuestras Voces. Ya regresamos con una entrevista más. Gracias por continuar en el programa de Nuestras Voces. Ya nos acompaña en el estudio María Luisa Salazar, quien es la coordinadora general del área de delitos de género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC. Bienvenida, María Luisa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Nos da mucho gusto tenerte aquí para, pues ya, irle poniendo rostro a casi todas las abogadas del CEDEP. Así es. Y lo primero que nos gustaría preguntarte en este programa especial es, ¿cómo fue que elegiste estudiar Derecho? Bueno, yo creo que esa inquietud la tuve desde niña. Siempre me figuraba trabajar primero en una oficina. Me gustaba y me imaginaba trabajando con personas, atendiendo a
a personas y ayudarlas. Entonces ya fui creciendo y me fui encaminando más por la carrera de Derecho. Me llegaron a hacer, o que le hacen a uno exámenes, o no sé cómo se llamen, para saber qué carrera más o menos se adecua al perfil de uno, y sí me salía. Entonces, pues ya de ahí pues fui avanzando en edad y fui más convenciéndome por la carrera de Derecho. ¿Qué fue lo que más te gustó de la carrera? Bueno, la carrera, pues sí es una carrera sufrida. A mí me tocó pues la vieja escuela de los 5 años anual, y sí es una carrera en la que pues hay que estudiar bastante, sí, y pues bueno, eso es como que la parte de sacrificio, pero la verdad toda la carrera a mí desde un principio me gustó. Yo la disfruté mucho. Yo tuve la oportunidad de dedicarme únicamente cuando yo era estudiante a ser estudiante. No tuve la oportunidad ni busqué tampoco hacer mis prácticas ni nada dentro de ese periodo. Y la verdad disfruté yo mucho la escuela, me gustaban mucho las materias y me gustaba mucho hacer investigación y demás. Y la verdad yo disfruté mucho mis 5 años de carrera en la Facultad de Derecho. ¿Cómo te tocó vivir la parte de ser mujer estudiando la licenciatura en Derecho? ¿Cuántas mujeres había en tu grupo, si recuerdas? ¿Cuántas maestras te tocaba ver? Bueno, en cuanto al alumnado, sí recuerdo que pues estaríamos a lo mejor equitativamente participábamos, es decir, mujeres, hombres, sí estábamos mitad y mitad más o menos. La verdad, en aquellos tiempos, cuando todavía no tenía yo contacto con estos temas de género, pues nunca lo visualicé o me fijé, pero sí recuerdo yo muy, muy bien mis años de universidad, y sí creo yo que había una paridad de género ahí en cuanto a estudiantes. En cuanto a catedráticos y catedráticas, sí, efectivamente, ¿qué será? 80-85% de los catedráticos en la Facultad de Derecho, por lo menos, sí eran hombres, y el otro 15% eran mujeres. Y en cuanto al tema de contenido, de la teoría que se veía era mayormente de hombres también. Sí, así es, sí, también. Okay. Y bueno, ¿cómo fue que llegaste al CEDEM? Bueno, es una historia curiosa, como yo sí creo en ese tipo de cosas, el destino y demás. Cuando ya tienes preparadas las cosas que son para ti, pues creo que no hay muchas cosas que puedan cambiarla. Bueno, yo salí efectivamente de la Facultad de Derecho, y como te platicaba, pues yo no había tenido prácticas, no había trabajado, estado de meritoria en alguna parte, ¿no? Sino que yo al salir, pues yo tenía la idea de dedicarme al derecho fiscal, curiosamente. Entonces, al salir, pues inicié una maestría, que es la maestría que tengo, que es la maestría en impuestos. Ahí conocí a uno de mis catedráticos, era el licenciado Luis Raúl Aragón, esposo de la licenciada Lucia Castro. Entonces, estuve con él ahí, que sería como 6 años, trabajando en su despacho, y ahí trabajábamos mucho el área civil y el área de la defensa de los deudores de la banca. Precisamente desde ahí, por eso digo que el destino te va llevando por otros lugares, porque yo me iba a dedicar al derecho fiscal, según mis planes, ¿no? Y empecé en esos 6 años, que también me gustó mucho ese tema de, pues, defender la vivienda, ¿no? Entonces estuve esos 6 años. En el 2011, a inicios del 2011, decido ya renunciar al despacho de licenciado, y me habla la licenciada Lucha Castro. A mí, junto con Ruth, nos invita al mismo tiempo a trabajar ahí al CEDEM, precisamente. Entonces ya nos dijo, vénganse a trabajar, usted acaba de renunciar, a mí el CEDEM está creciendo, necesitamos abogadas y demás. Y fue ahí como pues aceptamos estar en el CEDEM, y eso fue en el 2011. Entonces fue cuando entramos nosotros al CEDEM. ¿Y luego estuviste cuánto tiempo? Estuve del 2011 a noviembre del 2016. Ok. Y luego saliste, y luego estuviste fuera 5 años, y ahora regresas al CEDEM. Así es. Ya después de este periodo, pues y recibo la invitación ahora también de la actual coordinadora general, que es Ruth. Y también pues me invitó a trabajar, me dice, regresa, pues todo lo que aprendiste afuera en aquel tiempo, pues creo que nos sirve acá y demás. Y pues aquí estamos ya, tengo 3 meses que regresé. ¿Cuáles fueron las diferencias que encontraste, ¿no? Al ver a un CEDEM, pues después de 5 años? Sí, claro, bueno, obviamente ya hay muchas caras nuevas, ya, pues yo creo la gran mayoría del equipo pues son personas, diferentes. Creo que es un CEDEM fortalecido institucionalmente. Sí, creo que Ruth y todo el equipo se han esforzado mucho en
hacer que el CEDEM crezca, pero que el CEDEM esté bien organizado, bien institucionalizado, todo, pues es una organización muy grande y creo que pues desde aquel tiempo, igual que ahora, pues trabajamos mucho y creo que todos los financiamientos que recibe el CEDEM, todos los apoyos, pues están cada vez más organizados. Todo lo que está dentro del CEDEM está mejor estructurado ahora. Okay. Y María Luisa, ¿qué hubieras elegido de carrera si no hubieras decidido estudiar Derecho? Bueno, como te platicaba ahorita, yo siempre me imaginaba atendiendo a mucha gente en una oficina. Y tenía como opción, o mi plan B era estudiar precisamente contabilidad, pero los números no eran tanto como lo mío, pero sí hubiera sido una opción en dado caso de que por algo no se diera la de estudiar Derecho. A lo mejor me hubiera gustado, curiosamente, estudiar contabilidad. Okay. Y bueno, ¿cómo separa en esta parte de atender casos tan difíciles? Ustedes escuchan a las personas que son víctimas, en su mayoría, de violencia, y pues hay hay muchos contextos sumamente dolorosos. ¿Cómo sobrellevan esta parte? ¿O cómo alejarla para que no afecte su vida personal? Bueno, desde aquel entonces, cuando yo recién entré al CEDEM y actualmente se continúa haciendo, pues el hecho de ser defensoras de derechos humanos de las mujeres, niñas, niños, bueno, que es el área de delitos en el que yo siempre me he desenvuelto en el CEDEM, pues evidentemente impacta. Siempre le afecta a uno en su esfera personal. Yo recuerdo que cuando llegué al CEDEM, sí, pues que sería el primer año, sí fue de mucho impacto para mí. Fue pues muy impresionante el empezar a tratar y atender en directo a las personas, a tener contacto directo con el dolor de las mismas. Entonces, pues aquí siempre, como lo decía, el CEDEM de antes y el de ahora, pues ha cuidado mucho y cuida mucho que pues su equipo esté cuidado, ¿no? Porque después, ¿quién defiende a los que defienden? Alguna vez alguien lo ha dicho, ¿no? Entonces, el CEDEM pues tiene mucho esa preocupación y siempre está buscando el tener contención o el tener, inclusive se tiene algún apoyo para que el personal, para que el equipo, al estar atendiendo esto a diario, ¿no? Pues pueda atender y buscar herramientas para como desahogar o sacar ese dolor que quiera o no uno, pues sí le llega a uno y se queda uno siempre. A mí en lo personal siempre me ha pasado las personas que atiendo cuando estaba directamente con los casos en el CEDEM, pues siempre de todas las mujeres yo creo algo se me quedó, algo positivo y algo negativo, es decir, siempre me cargué un poco o un mucho, no sé, parte de su dolor. Entonces sí había que sacarlo de alguna forma, porque si no, pues sería imposible cargar el dolor de todas las personas que atendemos, ¿no? Así es. ¿Recuerdas el primer caso que te tocó representar? Híjole, pues así el primero, honestamente no me acuerdo, pero sí te pudiera decir, pues algunos, ¿no? Que le generan a uno impacto. Pues obviamente los casos de agresiones sexuales en perjuicio de niñas y niños son los que siempre me han marcado más. Sí, no sé, la vulnerabilidad de la infancia siempre me ha dejado como siempre un más mal sabor de boca que cuando veo a una mujer ya adulta, violentada. Entonces, pues sí, a lo mejor algunos casos son los primeros y fue así como, por eso son tan impactantes para mí, siempre lo han sido, y luego fueron así como los primeros agresiones sexuales de niñas y niños, y siempre me han causado mucho impacto. ¿Te has sentido vulnerada o perseguida, acosada por desempeñar tu labor? Pues no, la verdad yo creo que el CEDEM también es otro factor o otro aspecto en el que se preocupa, ¿no? De cuidarnos y protegernos, siempre buscando si hay algún incidente, pues para protegernos, porque obviamente las y los defensores de derechos humanos pues siempre han sido perseguidos, ¿no? Entonces, yo en lo personal pudiera decir que afortunadamente nunca me he sentido vulnerable porque haya pasado algo. Lo que sí es que soy una mujer sumamente temerosa y a lo mejor siempre tengo demasiado cuidado y eso a lo mejor ayuda. Sí. Pero así sentirme vulnerable a modo de decir ya no puedo seguir con esto por eso, afortunadamente no. Okay. Y bueno, en este regreso, ¿cómo encuentras a las personas que llevan a cabo la justicia en el tema de género? ¿Qué tan sensibilizados están? ¿Siguen igual que antes o notas algún avance?
Pues bueno, efectivamente, como te platicaba ahorita, yo hacía el primer contacto con cuando yo que me invita Lucha al CEDEM, pues no tenía yo, estaba pues totalmente en ceros con los temas de género, ¿no? Con esta sensibilización de género. El caso es que pues esto fue en el 2011 y nos encontramos con instituciones que estaban cero sensibilizadas. Yo recuerdo que parte de las primeras actividades que yo desarrollé o eventos a los que yo acudí como CEDEM fue precisamente la inauguración del CEJUM. ¿Sí? Entonces es ahí donde empiezo a tener ese primer contacto, a atender casos y veo en el caso de las instituciones, pues sí, a veces pues sí, mucho la falta de sensibilización, la falta de conocimiento del tema. Y ahora que regreso como un punto de comparación, pues puedo decir que tenemos avances, sí, efectivamente. No sería justo ni correcto demeritar los avances en las instituciones, pero también creo que todavía nos falta muchísimo por avanzar. Ahora que estoy en la coordinación del área de delitos, pues con las muchachas, con el equipo, lo veo a diario como a veces pareciera que estamos en el 2011 y que no han avanzado todos estos años y que toda la capacitación y todo el esfuerzo de movimiento de mujeres y demás organizaciones por la lucha de erradicar la violencia de género no ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque todavía vemos violencia institucional hacia las mujeres, lo que provoca pues un no acceso a la justicia de las mismas. Entonces, hemos avanzado, pero a veces siento que damos 2 pasos y regresamos y damos 1 y regresamos 2, etcétera, ¿no? ¿Cuál es algún momento de mucha satisfacción que hayas sentido después de un logro acompañando a una de estas mujeres? Pues yo creo que puede haber logros más destacables que otros. Puede haber a lo mejor algún caso en el que se obtuvo una sentencia muy buena, emblemática, que es digna de pues dar a conocer y demás. Pero yo creo que los logros, para mí en lo personal, son hasta los más pequeños. Son el apoyar y acompañar a una mujer a que recupere a su hijo, a su hija, el lograr que tenga una pensión alimenticia, en fin, o sea, logros yo no los pongo como de mayor a menor, ni de pequeños a grandes. Yo creo que la satisfacción que a mí me genera mucho es el agradecimiento de las mujeres. Yo creo que eso no lo paga nada. Y ver, no sé, ver que inclusive también eso a mí me ha dado mucha satisfacción, cómo las mujeres una vez de que ven cristalizada la justicia, cómo se empoderan y cómo con otras mujeres empiezan a replicar lo que vivieron y eso se va haciendo como una cadena muy positiva. Sí, entonces creo que esa es parte de las satisfacciones que a mí el CEDEM me ha dejado mucho. Muy bien. Y bueno, pues para ir como cerrando esta entrevista, María Luisa, ¿tú celebras esta fecha el 12 de julio? Y si sí la celebras, ¿cómo la celebras? Pues en realidad, siendo honesta, pues una celebración como tal no hago. Siempre sí hago alusión a lo mejor hasta en mis redes sociales de lo bonita que es mi carrera. Siempre no ha habido alguna vez que me haya arrepentido de estudiar lo que estudié, de hacer lo que hago. Y como hablaba en un principio, el destino ha sido muy benévolo conmigo porque me ha llevado a caminos y a lugares en los que me ha gustado mucho trabajar. Los temas que trabajo me generan felicidad, que creo que cuando trabaja uno y es feliz uno en lo que hace, pues es de uno doblemente feliz, ¿no? Así es. Bueno, pues es un momento para reconocer, ¿no? Que reconocer todo el trabajo que ustedes realizan y, por supuesto, todos los beneficios que eso lleva a todas las mujeres que defienden y representan. Sí, claro. ¿Algo más que te gustaría agregar, María Luisa? Pues, no sé, yo creo que efectivamente la abogacía, la carrera de derecho, pues tiene tantas áreas por donde uno desempeñarla, pero como te decía ahorita, creo que el área en la que yo me desempeño, pues ya va a ser como mi línea de vida, ¿verdad? Y me seguiré desempeñando en esta. Yo, la verdad, siendo muy honesta, cuando estudiaba Derecho, pues hablar de derechos humanos, pues era en aquellos momentos como una optativa y yo no la elegí porque no la veía yo como algo a seguir, vaya. Pero ahorita pues creo que seguiré en esto y soy muy feliz de estar trabajando estos temas y ayudando a las personas que podamos ayudar. Bueno, pues no me resta más que agradecerte. Gracias. Por estar aquí en Nuestras Voces, un espacio en el que, bueno, pues tú sabes que nos puedes acompañar cuando tú quieras. Gracias. Y felicidades por el Día de la Abogada. Gracias. Y gracias por todo tu trabajo.
Gracias. A las personas que siguen el programa, ya regresamos con una entrevista más. Estamos haciendo la segunda parte del programa conmemorativo del 12 de julio, Día de la Abogada y del Abogado. Ya volvemos. Gracias por continuar en el programa de Nuestras Voces, en la segunda parte de esta edición especial dedicada al Día de la Abogada y el Abogado. En esta ocasión, pues ya nos acompaña Ruth Fierro, que es la coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, CEDEM, y te damos la bienvenida, Ruth. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de volver al programa. Ya sentía yo que hace mucho no venía. Así es, y así ya te habíamos extrañado por aquí. Y bueno, Ruth, primero que nada, lo primero que te queremos preguntar, porque pues haces muchísimas cosas, ¿no? Y tu trayectoria ya es muy larga, pero quisiéramos entrar como en la historia de por qué decidiste estudiar Derecho. Pues fíjate que no lo tengo tan claro porque, o sea, como tan razonado, pues lo que sí es que desde niña fue algo que me llamaba mucho la atención, o sea, decía, yo quiero ser abogada, como que lo tuve muy, muy claro. Cuando entré, bueno, ya en el bachiller es que te dicen, que te hablan de esta orientación vocacional y que empiezas a abrir la mente como a otras carreras que a lo mejor, pues para, sí, no diversificar. Sí le coqueteé a la idea de la mercadotecnia, no sé por qué, me gustaba, pero finalmente me decidí por Derecho. Fíjate que yo tuve un maestro en el bachilleres de Derecho como tal, ya en los últimos semestres, y tuve la oportunidad de que él nos involucrara un poco a un grupito que nos veíamos con mucho interés en la materia de Derecho, en la carrera. Nos involucró un poquito porque le decíamos, nosotros le ayudamos, y nos puso a transcribir unos videos porque iba a alegar tortura de un caso, que finalmente todo me lleva a lo mismo a mí en la vida, porque era el abogado en ese entonces de a quien acusaban, el chivo expiatorio que acusaban de haber matado a Neira Azucena Cervantes, un caso muy emblemático aquí en Chihuahua, y no recuerdo el nombre de él, me acuerdo de ella, me acuerdo del nombre de la víctima, a pesar de que trabajaba, bueno, no trabajaba, de que me involucré con el tema de él, de que la acusaban falsamente. Era un primo de ella, que casi que vino, creo, solo al funeral, y David Mesa se llamaba, al funeral, y lo acusaron. Y entonces el que me involucrara un poco en eso y el darme cuenta, el palpar en la vida real qué impacto tenía el ser abogada en los casos tan complicados y tan difíciles, pues como que ya no tuve duda. O sea, dije, ni modo, ya sé que siempre son las carreras de todo el mundo, pero ahí conecté con algo que dije yo, esto es algo que quiero hacer toda mi vida. Y de hecho algo muy cursi también. Entonces yo, para mis 18 años, había yo hecho una lista no digo de metas, porque no eran tal como metas, había cosas muy simples, muy simplonas, pero de las cosas que yo quería hacer. Y yo decía, y un día yo voy a sacar a David Mesa de la cárcel, decía, a este hombre en el que trabajé, porque se me hacía muy injusto. Claro, fue mi primer acercamiento a un caso de injusticia así, ¿no? De frente, un caso de injusticia tan increíble, tan fuerte, porque yo ahí me di cuenta y decía, bueno, ¿justicia para quién? Ni siquiera la familia de Neira está feliz porque es un primo y saben que no es justicia esto, ¿no? Entonces tenía en mi lista de cosas por hacer, sacar a David Mesa de la cárcel, pero no, antes de que terminara la carrera, pues hubo un amparo, no sé, y me tocó escuchar en las noticias con muchísimo gusto que lo habían dejado libre. Entonces, mira, eso no me acordaba, pero esa es la historia de por qué estudié Derecho. Hiciste el check, ya quedó. Sí, gracias por hacerlo por mí, muy bien. Y ya estudiando en la carrera, Ruth, ¿cuál era tu materia favorita? Pues fíjate que yo siempre he pensado que las personas que estudiamos Derecho, casi todas, entramos a fuerza como muy por el tema del derecho penal, o sea, es lo que más nos llama la atención, salvo que vengas de una familia de abogados, de abogadas que tienen ya despacho y que ya sabes bien
qué significa laboral, qué significa mercantil, qué significa civil, pero yo creo que lo cierto es que no lo tienes muy, muy claro y creo que yo siempre pienso que todas las personas que entramos a derecho tenemos como algo en materia penal, pero me gustaba mucho en materia penal, pero decía yo que no podía yo litigar eso, dedicarme a trabajar eso, que porque pues era como siempre como acercarte a casos muy tristes, muy duros, muy cruentos, muy fuertes, entonces me gustaba mucho derecho penal, pero pensaba que no me iba a dedicar a eso. Seguro me hubiera encantado derechos humanos, pero yo soy de la generación que todavía no estaba dentro de la currícula de la escuela. Pues claro que constitucional y amparo también me gustaban mucho porque son la esencia, pues, como del derecho, esas. Y bueno, la contraparte sería, ¿cuál de las ramas del derecho no es la que menos te llama la atención o a la que dices, no, aquí no le entraría, ¿no? Como este tema. Fiscal, o sea, derecho fiscal, no, o sea, no. Siento que tiene que ver mucho con números, con cosas así, eso sí de plano no, me cuesta mucho. Creo que sí, creo que a todas las demás le entraría menos a esa de derecho fiscal. Muy bien. Y, Sí. y la pregunta sería también, ¿cómo fue que llegaste tú al CEDEM, Ruth? Bueno, creo que ya lo había platicado, ¿no? Una vez aquí en el programa, pero no sé. Sí, yo también tengo recuerdo de que sí, pero sí, creo que pero bueno, otra vez al cabo, ¿quién nos ha repetido? Mira, no, es que también se me hace padre la historia porque es diferente, porque yo escucho a otras compañeras que trabajan en ONGs o que, no sé, y cuentan como, o todo el mundo tiene una historia muy bonita de cómo trabaja ahí, ¿no? El otro día estaba compartiendo con las maestras, ¿y tú por qué quisiste ser maestra? ¿Por qué trabajas donde trabajas? Yo siempre de niña veía esto, entonces todo el mundo tiene unas historias maravillosas de congruencia de vida, donde yo siempre deseé hacer esto y busqué el camino para hacerlo. Y pues a mí me admiran mucho esas historias, ¿no? De perseverancia, pues eso, de conquistar los sueños y ser congruente con lo que aspiraste. Y yo no, la verdad es que yo prácticamente, pues no sé, o sea, fue como muy sin pensar. Te cuento que, digo, salí yo de la carrera, decidí darme un año sabático, te lo decía porque, bueno, no era un año sabático, era un año supuestamente para hacer la tesis. Me aproveché de mis papás, tuve el privilegio de que pudiera hacer eso, ¿no? No entrarle a trabajar luego. Yo trabajé toda la carrera, pero no para ayudar en mi casa. O sea, trabajé y era poco lo que ganaba y no era para ayudar en mi casa. Entonces, terminando la carrera, o sea, pues podía no trabajar y tuve ese privilegio y estuve un año y medio, yo creo casi sin trabajar. De pronto, muy poco antes de entrar al CEDEM, un amigo conocido me habló y me dijo, oye, tengo un negocio de otra cosa que no tiene nada que ver, como un outsourcing, vete ahí un rato, medio tiempo, y dije, sí, pues ya estuvo bueno de no trabajar, me fui para allá, pero en ese inter me hablaron para que fuera al CEDEM. Porque yo trabajé al principio de la carrera varios años con el esposo de Lucha. Entonces, en algún momento, justo también Marisela, o sea, era en diciembre del 2010, pues digo, cómo todo termina confluyendo, pero en diciembre del 2010 que asesinan a Marisela, hay varias bajas de abogadas en el CEDEM. Entonces, para entrando el año andaban buscando abogadas y entonces tengo esa historia rara de que a mí me hablaron a que fuera a trabajar para allá en vez de yo ir a buscar y simplemente porque pues era alguien conocida que sabían que más o menos compartía a lo mejor algunos valores de la organización. Y entonces, pues nada, fui a la entrevista y pues la verdad que como que ni me preguntaron, pero pues tampoco lo dudé, o sea, me dijeron, oye, pues, bueno, mira, pues aquí estamos buscando a 2 abogadas, éramos María Luisa y yo, y bueno, pues, ¿cuándo pueden venir? O sea, era una cosa así como dando por hecho que quería trabajar ahí y yo dije, pues yo no tenía, la verdad es que no tenía cero claridad a qué iba, o sea, ni idea, nada. Pero dije, bueno, sí, ya es algo de mi carrera y suena bastante interesante y pues va, y le entré.
Y esa fue la historia no romántica ni maravillosa de cómo terminé trabajando en el CEDEM. Ya después de ahí, lo que sí, porque tengo que decirlo, o sea, sí es cierto que entré sin esa aspiración, sí es cierto que no lo había soñado, es cierto, la verdad es que yo nunca me había pensado trabajando como en organizaciones de derechos humanos. Sí sabía yo que quería dedicar mi profesión a la gente que más necesitaba, porque cuando había tenido yo el trabajo en el despacho del licenciado Aragón, que prácticamente llevaba casos de créditos hipotecarios, y la mayoría de la gente no pagaba, la verdad, o sea, al abogado. Pero estar en contacto con estas personas y darte cuenta de la genuina necesidad, porque si no pagan, nadie quiere tener el problema de que te estén amenazando con quitarte de tu casa. Nadie quiere eso, o sea, quien lo soporta es porque realmente no tiene a dónde más llevar a sus hijos, a dónde más llevar a su familia. Entonces, yo también ahí darme cuenta, yo pensaba y decía, qué noble labor de que no le pagan, o sea, nunca había ese acuerdo de no me pagues, era como, bueno, yo le digo el caso aquí y págueme lo que pueda, y ese págueme lo que pueda era nada, y nunca había ningún problema, la verdad. Entonces, el despacho se sostenía de los pocos asuntos de personas que sí podían pagar y que no era a lo mejor la situación tan crítica de decir, les estaban queriendo quitar un local, pero de un negocio, ellos tenían su casa, entonces podían pagar. Entonces, también ahí me daba cuenta de cómo la gente se preocupaba y se angustiaba por desconocer el derecho. O sea, porque llegaban, yo era la secretaria del despacho, no crean que era, o sea, no era abogada, no, yo era la secretaria del despacho, entonces, claro que me tocaba estar, yo platicaba un montón con la gente, porque aparte ya sabes tú que lo mío es la platicadita. Entonces ahí platicaba un montón con la gente, con las señoras, con los señores que llegaban angustiados y me decían, oiga, es que me dijeron que me iban a sacar y yo no tengo dónde llevar a mis hijos. Entonces yo con lo poquito que ya sabía, veía lo que podía producir, o sea, de cambiar un estado de angustia y preocupación tan real, con 15 minutos explicarle, no señora, eso le está diciendo el banco o le está diciendo el abogado para ver si usted con el miedo se va, pero mire, para que le quiten la casa tiene que pasar esto, tiene que venir este procedimiento, tiene que haber, y ver cómo se les transformaba la cara, digo, no en total libertad porque el problema seguía ahí, evidentemente, pero ya era una cosa distinta y entonces ahí yo sí tenía muy claro desde ese momento que a eso era lo que valía la pena dedicarse. O sea, yo tuve también el privilegio de entrar al despacho, digo, el primer día de la carrera fue el primer día que entré como secretaria del despacho y eso me permitió iniciar la carrera con ese enfoque, ¿no? Ya desde el principio, acompañando o estando presente, atestiguando, estando cerca de la gente con más necesidad. A lo mejor mi historia hubiera sido otra si hubiera entrado a un despacho de fiscal o de, pues de otros asuntos. Entonces, la verdad que aunque no entré con esa aspiración, yo decía, bueno, a lo mejor cuando ya ejerza, veo cómo litigar pro bono, tenía como ese anhelo, pero la verdad tampoco pensaba que no aspiraba a que, fíjate qué irónico, pero la verdad no aspiraba a que el ejercicio profesional fuera como el eje o el sentido de mi vida. O sea, yo decía, la vida es otra cosa, ¿no? El sentido de la vida hay que buscarlo en otras partes porque la profesión como que, ¿cómo te puede dar tanta satisfacción? Pensaba yo que no. Y entonces por eso decía, pues ya veré cómo litigar. Y la verdad que entrando al CEDEM, pues la vida te cambia, ¿no? Te cambia por completo, por completo. Bueno, al CEDEM y a cualquier organización, o sea, el trabajar con la gente, te digo esa, que más ha sufrido, que más ha navegado, que más, pues sí, eso termina cambiándote toda, ¿no? Cambiándote toda y como atrapándote a ya ser irreversible, o sea, ya, no sé, termina una ahí, pero bueno. Pues sí, entraste sin saber a qué ibas a entrar, Ruth, y ya tienes ahí 10 años. 10 años, sí, esa fue mi historia. Oye, y está muy interesante porque además en una entrevista anterior también María Luisa nos cuenta esta otra versión, entonces pues entraste juntas. Sí, así fue. Mira, ahora volvió María Luisa, sí, la verdad que sí. Ruth, ¿cuál sería una de las mayores satisfacciones que has tenido al ejercer como abogada?
Y lo mismo también, qué pena no ser tan repetitiva, pero es que también en la otra entrevista lo dije, como el hecho de la satisfacción que da el acompañar a la gente, o sea, pero el acompañar con todo lo que significa. ¿A qué me refiero? Como abogadas, como abogados, creo que hay una idea general en la sociedad y en la escuela a que tú eres el que sabes, tú eres el que le va a decir, tú eres el que va a resolver a las víctimas, ¿no? Tú le vas a decir, con esta demanda vamos a ganar, vamos a denunciar. Y el enfoque que tenemos desde los derechos humanos es este acompañamiento, donde lo que nos toca a las abogadas y abogados que asumimos el enfoque de derechos humanos no es nosotros tomar las decisiones ni establecer las estrategias. Lo que nos toca es decirle a la gente, enseñarle cuáles son los derechos que tiene, cuáles son las opciones, cuáles son los caminos que puede tomar, qué beneficios, qué riesgos existen y que finalmente ellas decidan. Entonces, esa satisfacción de respetarles su dignidad, de respetarles su autonomía, de respetarles su libertad para que sean ellas las que decidan qué camino tomar, y verlas, cómo eso también les transforma, les empodera, les cambia la manera de asumir ese que es el problema más grande de su vida, porque yo siempre lo digo en el CEDEM, como en otras organizaciones, pero bueno, hablo del CEDEM porque nomás en esa organización he trabajado. Hay que estar muy conscientes las que trabajamos ahí, que las personas que acompañamos están poniendo en nuestras manos el problema más grave de su vida, el problema más grave, o la desaparición de un ser querido, o por supuesto una violencia tan grande como la violencia de género, la violencia sexual, que sabemos que tiene todo este contenido y todo este peso histórico y patriarcal y tan difícil que es para las mujeres recorrer estos caminos. Para ellas está siendo el momento más difícil de su vida, y no digamos también las personas defensoras de derechos humanos que han decidido dedicar su vida, su proyecto de vida, su identidad a una labor, y que esto les cuesta la vida cuando están trabajando, o la integridad cuando están trabajando en beneficio de los demás. Entonces, esa satisfacción de poder acompañarles, de poder verles empoderada, de poder de que te vean y sepan que les crees, que les acompañas, que estás con ellas, que no están solos, esa es una satisfacción que no se puede explicar, ni siquiera lo voy a intentar explicarlo, solamente voy a decir que esa es la satisfacción. Y bueno, finalmente, Ruth, para ir cerrando un poco esta entrevista, ¿tú conmemoras o celebras los 12 de julio de alguna manera en especial, o es un día que lo dedicas, en este caso, ¿no? Que cayó en lunes, solamente al trabajo? Solamente al trabajo, la verdad es que no lo festejo de ninguna forma. Muy bien. Oye, pero solamente como si fuera poco. Trabajando, sí. Sí, oye, me gustaría agregar una cosa más, pero no sé si ya... no, pues mira, a mí me gusta mucho cuando me invitan a espacios donde están jóvenes estudiando derecho, porque yo siempre pienso, a lo mejor hubiera terminado donde mismo, pero cómo me hubiera gustado que en ese momento de mi juventud escuchara a alguien con el entusiasmo, con el cariño, con el amor para los derechos humanos. Yo sigo pensando que nos hacen falta muchos y muchas abogadas más dedicadas al tema de derechos humanos, porque las necesidades en este país y en este estado son muchísimas y no parece que van a mejorar en corto plazo, ¿no? Entonces necesitamos todavía de muchas mujeres y hombres dispuestos a poner su corazón, su conocimiento, su inteligencia y su tiempo en estas causas, que sí, no vamos a engañar, no son las más redituables económicamente, pero la satisfacción que lleva lo vale, ¿no? Entonces, en este Día del Abogado y Abogada, si algún estudiante nos ve, por favor no descarten este camino que es apasionante, que es gratificante y que es, pues, no sé, redituable en otros sentidos no materiales. Eso era lo que yo quería decir. Así es, y que bueno, las abogadas y abogados que están trabajando por un mundo mejor también lo hacen desde esta trinchera de la defensa de los derechos humanos. Pues, así es. Gracias, Ruth, por esta entrevista, y bueno, pues espero que hayas tenido un día al menos ligero y bonito del 12 de julio, que hayas recibido muchas felicitaciones y que sigas pues cumpliendo más años como abogada, como defensora. Muchas gracias, y también felicitarte a ti por el programa, por cómo lo conduces, por todo. Muchas gracias.
Y a las personas que siguen esta emisión, ya regresamos para el cierre de este programa. De esta manera concluimos este programa especial dedicado al Día de la Abogada y el Abogado. Le agradecemos su permanencia y también le damos las gracias a las personas que estuvieron de invitadas, que fueron Antonio Palacios, Ruth Fierro, Luisa Villa y María Luisa Salazar, así como el equipo de Trompeta Films por la realización de esta emisión. Nuestras Voces es un programa que se realiza a través del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. No se pierda este programa a través de las redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, en Instagram y en Twitter como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Les espero en el siguiente programa. Hasta pronto.